Existen quienes piensan que la noche es simplemente el cierre del día, un breve descanso inconsciente entre lo que ha ocurrido y lo que vendrá. Sin pensarlo, apagan las luces y se lanzan a la cama, llevándose consigo las mismas preocupaciones, ideas y miedos. No obstante, a menudo ignoran que la mente sigue activa incluso durante el descanso. He llegado a entender que los momentos que preceden al sueño son fundamentales para reprogramar nuestros pensamientos, redefinir nuestra personalidad y orientar nuestro futuro. Mientras el cuerpo descansa, el subconsciente continúa funcionando. Por lo tanto, lo que se nutre en nuestra mente antes de cerrar los ojos florecerá con fuerza al amanecer. Procure no acostarse con incertidumbres o desavenencias. Enfóquese en intenciones y poder personal. Cada noche representa una nueva oportunidad, mientras que cada amanecer trae consigo un nuevo comienzo. El proceso de cambio no se inicia al amanecer, sino cuando usted decide qué pensamientos llevarse al sueño. Hoy podría ser su momento crucial. Durante años, innumerables personas se han cuestionado por qué, a pesar de su dedicación diaria, no logran progresar en sus vidas. Se levantan temprano, cumplen con sus responsabilidades, se esfuerzan por mantener la disciplina, pero sienten que algo invisible los mantiene estancados en las mismas rutinas. La respuesta no se encuentra exclusivamente en las actividades del día. Radica en lo que permiten que entre en su mente justo antes de dormir. Ese momento de tranquilidad, cuando el mundo exterior se desvanece y solo permanecen ellos mismos, es el instante más poderoso de todo el día. Muchos pierden ese tiempo en distracciones, redes sociales, preocupaciones o cediendo al cansancio. Sin embargo, no tiene que ser uno más en ese grupo. Puede transformar ese momento en su arma secreta. La mente puede compararse con un jardín, y lo que se siembra antes de dormir florece durante la noche. Cada pensamiento, imagen mental y afirmación que se repite en ese estado intermedio entre el despertar y el sueño se introduce profundamente en su subconsciente. Este último no cuestiona, no establece diferencias, simplemente acepta. Por lo tanto, si al quedarse dormido se repite que no es suficiente, que no puede, que está agotado de todo, su mente tomará eso como una orden y comenzará a moldear su realidad en función de esa creencia. Pero si, al acercarse al sueño, se afirma a sí mismo que es capaz, que merece más y que está forjando su mejor versión, su subconsciente trabajará durante toda la noche para alinear sus pensamientos, sentimientos y acciones con ese nuevo destino. Piense detenidamente en esto. Cuando se va a la cama con un pensamiento habitual, su mente lo revisita una y otra vez como un eco persistente. ¿Qué permite que resuene dentro de usted? ¿Qué historia se está configurando justo antes de entregar su mente al descanso? Esa historia definirá el guión de su vida. El auténtico triunfo no proviene de las acciones que realizamos, sino de nuestra programación interna. Aunque haga un gran esfuerzo durante el día, si su mente trabaja en su contra mientras duerme, todo su esfuerzo puede ser en vano. Imagine que cada noche se convierte en una sesión de entrenamiento para su mente. No se requieren más de 5 minutos, simplemente cierre los párpados, respire profundamente y recítese con convicción. Estoy avanzando. Estoy en control. Mi mente trabaja a mi favor. Lo que anhelo se está acercando. Estas afirmaciones, expresadas con intención, son más que simples palabras. Son instrucciones. Son pautas para su subconsciente, el cual afecta su comportamiento, estado anímico y elecciones. Ahí es donde realmente se da la transformación. Por eso, desde ahora, le animo a comprometerse con su bienestar. No deje que su última hora del día transcurra sin rumbo. Conviértala en algo sagrado. Conviértala en algo intencional. Antes de que cierre los ojos, puede definir quién será al amanecer. Y si utiliza esa energía cada noche, puede alcanzar niveles de disciplina, enfoque y autoconfianza que nunca imaginó posibles. La transformación personal no ocurre por azar. Se logra con intención. La intención se fija en nuestra mente cuando hay silencio,
cuando hay paz y solo está usted con su voz interior. Cada noche brinda una oportunidad invaluable para reescribir la historia que hemos arraigado en nuestra mente. Sin embargo, muchos hombres permanecen atrapados en relatos que no decidieron conscientemente. Creencias limitantes, traumas y ecos de voces externas se entrelazan y llegan a formar parte de nosotros. Todo ello se almacena en el subconsciente, creando un guión automático que influenciará nuestras reacciones, decisiones y resultados. Lo más alarmante es que rara vez lo percibimos. Operamos como si estuviéramos completamente libres, cuando realmente seguimos reglas establecidas por otros, sin darnos cuenta. He visto a hombres inteligentes, trabajadores y decididos caer una y otra vez, no por falta de esfuerzo, sino debido a una programación interna que les sabotea justo cuando están cerca de alcanzar su objetivo. ¿La causa? Su mente profunda sigue atrapada en la voz que susurra: no eres suficiente, no mereces nada más, eso no es para ti. A pesar de sus intentos por mejorar, cada paso adelante genera una resistencia que no se percibe. Es como intentar correr con una cadena atada al tobillo. Aunque se esfuerce, si no rompe esa cadena desde su raíz, su progreso siempre se verá limitado. Esa raíz se encuentra en la noche, en esos momentos fugaces entre la vigilia y el sueño, en la frontera que separa la conciencia del subconsciente, un espacio donde la mente se encuentra relajada y acepta lo que se le presenta. Allí no hay filtros ni raciocinio, solo hay apertura. Por esta razón, los pensamientos que surgen antes de dormir poseen un poder que raramente se reconoce. Son como semillas que se esparcen en el suelo fértil de la mente, donde todo lo que se planta crece sin restricciones. Las palabras, las imágenes mentales y las emociones que perduran se convierten en el tejido del cual su mente crea su realidad al amanecer. Visualiza, entonces, a un hombre que cada noche, antes de entregarse al sueño, se imagina alcanzando sus objetivos con claridad y pasión, que se repite con firmeza a sí mismo que es capaz, disciplinado y valioso, agradecido por lo vivido y reafirmando con resolución lo que está por venir. Esta práctica nocturna comienza a transformar cómo se percibe a sí mismo y, cuando un hombre ajusta su autoconcepto, también modifica su futuro. Ninguna meta significativa puede surgir de una imagen propia errónea. El cambio de la autopercepción no se logra a través de meras afirmaciones vacías, sino que requiere consistencia emocional, cambios deliberados y convertir cada noche en un ritual poderoso. ¿Recuerda esos momentos en los que ha tenido sueños tan intensos que, al despertar, todavía sentía las emociones? Esto ocurre porque el subconsciente no hace distinción entre lo real y lo que se imagina con fuerza. Por ello, si se repite que es fuerte, aunque no lo sienta inicialmente, su mente comenzará a aceptarlo como una verdad. Al repetirlo cada noche, llegará un momento en que esa afirmación deje de ser un anhelo y se convierta en una realidad, y esas realidades internas desencadenan acciones externas. Un hombre que se siente fuerte actúa con valentía. Quien se siente valioso toma decisiones audaces. Aquel que se siente capaz no se rinde ante el miedo. No necesita un entorno perfecto, un pasado impecable, ni la aprobación de nadie para comenzar su proceso de reprogramación. Solo necesita una decisión firme y un compromiso cada noche. Antes de dormir, tómese un momento, cierre los ojos, respire profundamente y afirme quién quiere llegar a ser, no lo que el día le hizo sentir, ya que aunque el día haya sido desafiante, la noche es suya. El mundo puede haberle dicho que lo imposible existe, pero la última palabra es suya. Y si esa palabra se repite cada noche con sinceridad, firmeza y constancia, su vida cambiará desde adentro hacia afuera. Esa es la clave, y está en sus manos. No está destinado a repetir los mismos errores, pensamientos y jornadas. No está prisionero de un destino impuesto por otros. Lo que le mantiene en el mismo lugar no es la falta de capacidad, de oportunidades o de buena fortuna. Se trata de un piloto automático mental que ha estado funcionando durante años, a menudo sin que usted lo reconozca.
Cada vez que se entrega a un sueño cargado de ansiedad, autocrítica o desesperanza, refuerza ese patrón y alimenta ese programa. Así, comunica a su mente, esto es lo normal, esto es lo que soy. Y su mente, obediente, lo mantiene en esa versión restringida de usted mismo. Sin embargo, no llegó a este mundo para ser insignificante. No está destinado a vivir su vida de manera pasiva. Usted vino a guiarlos, a vivir con un propósito, energía y claridad. Curiosamente, este cambio no comienza con sus acciones cotidianas, sino con lo que establece en la oscuridad. La reprogramación no es un suceso mágico, no se trata de repetir palabras vacías frente a un espejo con una sonrisa falsa. Es un trabajo mental serio, una reeducación emocional. Implica hacerse cargo del momento más ignorado del día, ese instante en el que su mente se relaja y se vuelve flexible. Durante ese momento crucial, justo antes de entrar en un sueño profundo, tiene la oportunidad de introducir ideas, creencias y emociones que, aunque no cambien su comportamiento de inmediato, lo harán de manera indefectible, ya que la mente, al igual que el cuerpo, responde a la repetición. Lo que se repite noche tras noche se convierte en su nueva base. Ahora piense en los hábitos que ha adoptado sin querer. ¿Cuántas veces se ha dormido viendo su teléfono sin darse cuenta? ¿Cuántas veces ha caído en el sueño con la televisión encendida, llenando su mente de miedo, malas noticias y distracciones vacías? ¿Cuántas veces ha permitido que su último pensamiento del día sea una queja, un reproche o una duda sobre sí mismo? Esos hábitos lo están moldeando. Están configurando su identidad sin que usted lo autorice. Si no modifica ese patrón, su vida seguirá pareciendo un ciclo interminable de esfuerzos inútiles, porque está cultivando ansiedad y a la vez anticipando paz. Está alimentando el miedo mientras espera cosechar valentía. Eso no ocurre. Simplemente no funciona. La reprogramación nocturna es el acto más radical de autodisciplina silenciosa. No requiere esfuerzo físico, ni tiempo adicional, solo necesita atención y determinación. Ya se va a dormir de todos modos. ¿Por qué no hacerlo de manera estratégica? ¿Por qué no convertir ese momento en un acto de liderazgo personal? Visualice que cada noche es una oportunidad para conversar con su futuro yo. ¿Qué le diría? ¿Qué tipo de mentalidad desea despertar al día siguiente? ¿Desea levantarse lleno de dudas, cansancio o una sensación de derrota anticipada? ¿O prefiere abrir los ojos con un propósito, dirección y energía? Esa elección se hace antes, no después. Se decide por la noche, en lo que escoge pensar, en lo que opta por sentir y en lo que decide afirmar. Una mente entrenada cada noche hacia la grandeza no puede seguir llevando una vida mediocre. Eso no es sostenible, porque llegará un instante en que su realidad no podrá mantener una identidad tan elevada. Necesitará evolucionar. Necesitará alinearse. Lo que ocurre afuera comenzará a reflejar lo que habita en su interior. Todo inicia en ese instante íntimo, sutil, pero relevante, de hablar consigo mismo con honestidad antes de dormir. No se debe esperar que el mundo actúe de manera diferente hacia usted si no se trata a sí mismo con cuidado. No desee milagros si se encuentra constantemente rodeado de infelicidad. No espere adquirir fortaleza si cada noche se siente fatigado por pensamientos no conscientes. La responsabilidad recae en usted. Todo comienza cada noche, en la oscuridad, cuando decide cómo desea sumergirse en el sueño. Aquí es donde muchos cometen errores. Son conscientes de que necesitan alterar su mentalidad. Saben que sus pensamientos dan forma a la realidad que experimentan. No obstante, no se comprometen con un proceso continuado. Asumen que un único intento será suficiente. Repiten una afirmación durante 3 noches y luego pierden la motivación. Creen que no está funcionando. Pero la mente no se transforma simplemente por desearlo. Se transforma a través de la perseverancia. No se va al gimnasio solo una vez y espera conseguir un nuevo cuerpo.
¿Por qué querría una vida renovada con solo una noche de intención? La transformación requiere repetición, dedicación y un profundo respeto por el poder que cada noche posee al caer en el sueño. Aquí es donde puede marcar la diferencia. Con un ritual breve pero significativo. Se trata de eliminar lo innecesario. Conlleva sustituir lo que no aporta por aquello que realmente cuenta. Antes de descansar, apague las distracciones. Respire hondo. Cierre los ojos. Dirígete a tu mente tal como un líder inspira a su equipo. Con determinación, claridad y propósito, dígase: estoy en paz, estoy creciendo, estoy reprogramando mi mente. Mañana despertaré más fuerte. No importa si aún no lo siente. Pronuncie esas palabras de todos modos, porque su mente escucha. Su subconsciente también lo captará. Con el tiempo, esa repetición cotidiana se convertirá en su nueva realidad. Muchas personas desean una vida extraordinaria, pero no están dispuestas a apreciar lo cotidiano. Y no hay momento más subestimado que la noche. No obstante, la noche es el inicio. La noche es la semilla. La noche es el espacio fértil en el que se forja el carácter. Si busca un cambio en su vida, comience por honrar ese momento. No se acueste rodeado de ruido. No se duerma en medio del desorden. Fomente el silencio. Cultive la intención. Recuerde, usted no es sus pensamientos. Es quien los observa. Y tiene la capacidad de elegir qué pensamientos aceptar y cuáles rechazar. Si este mensaje le resulta significativo, tómese un momento para unirse al canal. Así, recibirá herramientas valiosas para alterar su mente, su perspectiva y su destino. Quisiera plantearle una pregunta que le animo a responder en los comentarios. ¿Qué poderosa declaración desea implantar en su mente cada noche antes de ir a descansar? Escríbala. Háblela en voz alta. Hazla parte de ti. Una afirmación repetida con propósito puede convertirse en una nueva forma de ser. Regresemos al principio. La mayoría de los hombres apoya su descanso como un medio de fuga. En cambio, usted tiene el poder de dormir con el objetivo de crecer, organizarse y tomar las riendas de su vida. Este ritual nocturno, que es sencillo y tranquilo, contiene un poder que sobrepasa cualquier deseo pasajero. Su eficacia no depende de su estado emocional, el clima o la calidad del día que haya vivido. Todo se reduce a una única decisión. No se acueste sintiéndose vencido. Acuéstese con la mentalidad de que es el autor de su propia historia. Cada noche refuerza su visión del mundo. Cada declaración altera su forma de pensar. Cada reflexión consciente reemplaza años de costumbres automáticas que funcionan sin su atención. Aunque este proceso pueda parecer sutil al principio, se vuelve inquebrantable con el tiempo. No subestime el poder de repetir lo positivo, aun si en ese momento no lo experimenta. La emoción llegará posteriormente. La confianza se generará a partir de la acción, y esta comienza con las palabras. Frases que resuenan dentro de usted. Palabras que usted escoge, nutre y defiende. Al final del día, su mente no responde a sus anhelos, sino a las instrucciones que le proporciona. ¿Qué instrucción le está enviando en esta noche? Aquí es donde inicia todo. Cada persona vive acorde al relato que considera verdadero. Algunos se encuentran en un estado de supervivencia porque desde pequeños les han dicho que no son dignos de más. Otros sienten temor al éxito porque han crecido bajo la creencia de que el dinero corrompe. Algunos se sabotean a sí mismos al acercarse a sus metas porque internamente dudan de su valía. Todo este condicionamiento se activará cada noche a menos que lo desafíe. Si se queda dormido sin cuestionar lo que le enseñaron a aceptar, esa programación continuará funcionando en un segundo plano. Seguirá operando bajo un esquema que no diseñó, pero que sigue rigurosamente. Por ello, el momento justo antes de dormir es crucial. Es la única oportunidad del día para comunicarse con su subconsciente libre de interrupciones. Sin distracciones,
juicios externos ni presiones sociales. Solo está usted, su voz interior y un espacio sagrado donde plantar la verdad. Y cuando menciono verdad, no me refiero a lo que el mundo piensa de usted. Me refiero a lo que usted elige creer sobre sí mismo. Su verdadera fortaleza no está en sus habilidades actuales, sino en la determinación con la que decide reescribir su identidad mental. Si cada noche se imagina avanzando con confianza, comunicándose claramente, tomando decisiones firmes y logrando resultados visibles, su mente comenzará a aceptar esa imagen como auténtica. No es solo un ejercicio psicológico. El cerebro humano tiene la capacidad de adaptarse a las imágenes que se repiten con significado emocional. A esto se le conoce como neuroplasticidad, y es el regalo más poderoso que tiene como ser humano. Su capacidad para reconfigurar sus conexiones mentales con un propósito. Sin embargo, esa intención requiere regularidad, calma y enfoque. Aquí es donde muchos fallan. Al final del día, suelen sentirse cansados, emocionalmente exhaustos, buscando cualquier cosa que los desconecte de sí mismos. Y al final, se hunden en el sueño como una piedra en el agua, sin rumbo, sin conciencia, sin intención. Pero no está aquí para repetir ese ciclo. Está aquí porque desea asumir el control, escoger de manera consciente qué tipo de persona quiere ser en el futuro. Y eso no se establece al mirarse en el espejo. Se forma en la penumbra, durante la conversación final que sostiene consigo mismo antes de descansar. Por lo tanto, deseo que lo asimile claramente. Cada pensamiento que permite que ingrese a su mente antes de dormir se transforma en una directiva que su conciencia seguirá al día siguiente. Si se queda dormido convencido de que es un perdedor, que nada varía, o que siempre está atascado, su mente hallará maneras de reafirmar esas creencias. Por otro lado, si se duerme seguro de que está avanzando, sanando o creando algo valioso, su mente empezará a buscar evidencias que respalden esa realidad. Esto no sucede de manera mágica, sino por el funcionamiento de la atención selectiva. Lo que percibe es un reflejo de sus creencias. Su mente ajusta la realidad de acuerdo con el guión que ha establecido. Este guión puede cambiarse cada noche. Considere esto como el entrenamiento más esencial de su existencia. No necesita herramientas, libros o motivación externa. Simplemente cierre los ojos y afirme intencionadamente quién es. Puede empezar con frases simples pero poderosas. Estoy preparado para el cambio, me libero de lo viejo, estoy evolucionando, soy competente, soy disciplinado, estoy enfocado. Repítalas pausadamente mientras respira, absorba su significado, escríbalas si así lo desea, y realícelo cada noche. El verdadero cambio no surge de decisiones grandes, sino de pequeños actos que se repiten con fe. Una afirmación, una respiración, una visualización mental, y al día siguiente se siente una nueva energía, una actitud renovada, un nuevo yo. No es necesario que el mundo exterior cambie para que comience a notar un cambio en su interior. No necesita que las circunstancias se ajusten por arte de magia. Lo único que precisa es iniciar un nuevo diálogo consigo mismo. Esa conversación debe comenzar cada noche. Aunque el entorno parezca inalterado, lo que realmente determina su experiencia no es lo externo, sino lo que ocurre en su interior. La calidad de sus pensamientos, la naturaleza de su diálogo interno, la narrativa que se repite, incluso sin que se dé cuenta. Si esa narrativa no representa a una persona fuerte, enfocada, disciplinada y resistente, entonces es el momento de transformarla. Nadie más puede hacer ese trabajo por usted, pues nadie más ocupa su mente mientras duerme. Existe algo que ocurre en lo más profundo de la noche que pocos comprenden. Cuando se queda dormido con un pensamiento cargado de emociones, ya sean positivas o negativas, su mente procesa esa información de manera intensificada. El subconsciente, durante el sueño, reproduce esos patrones como si estuviera atrapado en un ciclo. Por eso, muchos hombres se despiertan cansados, sin energía y sin claridad. No se trata del físico, sino de la psique.
Aunque hayan tenido un sueño reparador de 8 horas, si han pasado la noche dominados por pensamientos de temor, incertidumbre, preocupación o remordimiento, eso les agota más que la falta de descanso. Es un tipo de toxicidad invisible pero persistente. La solución no consiste únicamente en dormir más, sino en dormir de forma más eficiente. Mejorar la calidad del sueño no solo implica cerrar los ojos, significa preparar su mente como si fuera un santuario. Es esencial organizar sus pensamientos antes de dejarse llevar por el sueño. Y esto no sucederá al azar, es necesario un esfuerzo consciente y deliberado. Pueden elegir pasar la noche lamentándose en silencio o transformando su futuro en una victoria. Tienen la opción de revivir antiguas heridas o de planificar su recuperación. Pueden decidir si se sumergen en pensamientos negativos o si visualizan el futuro brillante que están creando. Esa elección les corresponde, y deben realizarla cada noche, sin excepciones ni excusas. Imaginen sus deseos. Visualicen con claridad en su mente cómo se comporta la persona que desean ser. Cómo se mueve, cómo se comunica, cómo enfrenta las dificultades. Sientan las emociones que experimentarían si ya estuvieran viviendo esa vida. Su mente no puede diferenciar entre lo que es real y lo que se vive intensamente en su imaginación. Lo que no puede distinguir, lo considera cierto. Eso es poder, eso es transformación, eso es liderazgo personal. Y cada noche tienen acceso a esa capacidad, dedicando solo unos minutos a una completa concentración. Quizás en este momento, su existencia no se asemeje a lo que anhelan. Quizás hayan tenido más fracasos de los que desean admitir. Tal vez intentaron cambiar en el pasado y se sintieron vencidos. Pero esta ocasión es diferente, porque ahora saben dónde reside el verdadero cambio. No está afuera, sino aquí, en su mente, en su conversación interna, en la elección de asumir la responsabilidad por lo que siembran antes de dormir. Porque, si cultivan disciplina, cosecharán estructura. Al sembrar gratitud, recibirán abundancia. Si siembran una visión clara, cosecharán un propósito definido. El cambio no es inmediato, pero es inevitable. Si se mantienen constantes, su mente transformará su realidad. Y cuando su mente cambia, afecta todo a su alrededor. No subestimen el poder de un pensamiento positivo sostenido antes de dormir. Posee más fuerza que cualquier motivación matutina. No depende de su estado de ánimo, de la rutina diaria o del entorno. Todo se basa en ustedes, en lo que elijan pensar, repetir y adoptar. Cada noche es una nueva oportunidad. Cada oportunidad no aprovechada es un día más que se asemeja a los anteriores. Pero cada noche que utilizan de manera eficiente es un germen de cambio. Ya han comenzado a cultivar. No se detengan. Existen verdades duras que pocos desean aceptar. Cada noche se lleva a cabo una programación. Les guste o no, elijan lo que elijan, su mente continúa activa mientras duerme. Siguientemente, sigue trabajando, continúa recopilando datos, ordena la información y refuerza las conexiones neuronales. Si no controla ese mecanismo, otros tomarán el control en su lugar. Lo que escucha, los videos que observa, las conversaciones que mantiene, y los temores no resueltos, todos esos elementos se fusionan y construyen la esencia de su ser. Así que la pregunta vital no es si esta noche se programará, sino qué tipo de programación aceptará. ¿Con pensamientos pesimistas? ¿Con preocupaciones? ¿Con inseguridades? ¿O con determinación, claridad y propósito? Porque si no toma esa decisión, un algoritmo lo decidirá por usted. Y permítame advertirle, ese algoritmo no quiere verlo fuerte, libre y disciplinado. Prefiere que sea conformista, que consuma sin reflexión, que dependa de lo superficial y que transite por la vida sin plenitud. Para lograr esto, lo distrae en su momento más vulnerable, que suele ser durante la noche. Le ofrece imágenes que provocan emoción, pero carecen de contenido. Le brinda entretenimiento que no edifica nada significativo.
Proporciona palabras vacías que no lo desafían ni lo inspiran, dejándolo en un estado de anestesia emocional en lugar de transformación. De esa forma, cada mañana será una repetición de la anterior, cada semana, un eco perpetuo, y cada año se convertirá en una rutina camuflada de monotonía. Sin embargo, usted tiene la posibilidad de actuar como lo hacen los líderes. Puede poner fin a su día de manera consciente, desconectarse de lo negativo, encender la intención y dedicarle 5 minutos a la reflexión. Cerrar los ojos, visualizar con nitidez su visión y hablarse a sí mismo como un guerrero antes de una batalla. Porque cada día representa una lucha. Ningún guerrero enfrenta el combate sin prepararse mentalmente antes. Nadie se convierte en líder por mero azar. Todo comienza con un ritual, una práctica diaria, una decisión firme y discreta, y la noche es el momento más adecuado para ello. Recuerde, la mente no actúa con lógica, sino a través de la repetición. Puede que no confíe en sí mismo, pero al reiterar cada noche que es capaz, su mente comenzará a comportarse como tal. Puede que no sienta fortaleza, pero si se visualiza actuando con determinación, su cuerpo seguirá ese modelo. Porque el subconsciente no distingue entre el deseo y la acción. Solo reacciona ante la imagen que se le presenta con mayor frecuencia. Si la imagen predominante es la de alguien vencido, eso es lo que experimentará. Pero si, en vez de eso, se ve a sí mismo como una persona empoderada, en continuo crecimiento y avance, ningún obstáculo podrá detenerlo del todo. Esto no es un mero optimismo vacío. Es un ejercicio de entrenamiento mental. Es asumir la responsabilidad de lo que permite que entre en su mente cuando nadie está mirando. Es comprender que el mañana se edifica a partir de pequeños y constantes rituales, en lugar de ambiciosos planes que jamás se concretan. Y el más importante de todos es el ritual de la noche. Ese momento sagrado en el que usted elige la persona que desea ser al día siguiente. Esa ocasión en la que tiene la posibilidad de prepararse para ser más disciplinado, más concentrado, más agradecido y más valiente. Nadie puede hacerlo en su lugar. Nadie tiene el poder de liberarlo de una mentalidad que usted mismo no decide modificar. Sin embargo, si lo hace, si cada noche se dedica a una sesión de programación consciente, lo que hoy se presenta como complicado se transformará en algo rutinario. Lo que en este momento parece inalcanzable se convertirá en inevitable. El sufrimiento presente se transformará en fortaleza. Porque no hay mayor amenaza para la mediocridad que una persona que toma el control de su mente antes de irse a dormir. Un individuo que entiende que el éxito no es resultado del azar, sino que se cultiva en la calma. Y ese silencio, cuando se llena de propósito, crea una vida que ningún ruido exterior puede derribar. Cada noche puede ser una posibilidad de liberación o de encarcelamiento mental. Esa es la elección silenciosa que realiza sin darse cuenta. Si deja que sus pensamientos finales estén dominados por el miedo, la culpa, el pasado o la autocompasión, está renunciando a su libertad. Se está entregando a una narrativa que no escribió, pero que sigue interpretando. Es como si cada noche le ofrecieran un guión, y sin cuestionarlo, usted lo aceptara, lo leyera y lo viviera. Y al despertar, ya no se cuestiona por qué sigue sintiéndose igual, por qué cada día carga con el mismo peso. Pero usted tiene el poder de romper con ese guión, de trazar su propia historia, de negarse cada noche a descansar siendo quien ya no quiere ser y optar por irse a dormir como la persona que está lista para surgir. El verdadero cambio no es algo ostentoso, no recibe aplausos ni tiene espectadores. Ocurre en la penumbra, en la calma de su habitación, en ese fugaz momento en que cierra los ojos y decide firmemente que ha llegado la hora de transformar su vida. Es el momento en que escoge no permitir que esos pensamientos perjudiciales lo arrastren, por no aceptar más las mentiras que otros han sembrado en su mente, y por evitar que el pasado siga influyendo en su presente. Todo lo que repite en su vida se perpetúa porque usted lo permite, le otorga energía y lo sostiene con su atención. Por ello, antes de dormir, redirija su enfoque lejos de lo que no desea ver multiplicado.
Evite concentrarse en la deuda, en la disputa, en el error, no ignore su existencia, mas tampoco lo nutra. Enfoque su mente en lo que desea fomentar, construya la imagen de la persona que anhela ser. Visualice a ese individuo claro, fuerte y decidido. Conéctese con esa imagen en su mente. Imagine actuando, triunfando, realizando sus sueños. Luego, mientras su respiración se aquieta, repita, soy esa persona. Estoy en el camino para serlo. Lo merezco. Lo creo. Lo llevo a cabo. Esta práctica no es simplemente un ejercicio espiritual vacío. Es un profundo enfoque psicológico. Se trata de ser intencionado en la creación de su identidad. La diferencia entre una vida estancada y una vida en evolución no se encuentra en el deseo. Todos anhelan un cambio. Todos desean una vida más plena. Sin embargo, son pocos los que aprovechan la noche para la reflexión. Escasos son los que valoran lo intangible. Pocos comprenden que lo tangible fue antes una idea sostenida con fe en la penumbra. Si sostiene esa idea, aunque al principio parezca inalcanzable, eventualmente se transformará en su realidad. No podrá identificar el momento exacto de la transformación. Solo sabrá que ya no es quien solía ser. Y todo comenzó en una noche común cuando decidió reprogramar su mente. No necesita entender cómo sucederá todo. Solo necesita claridad sobre lo que anhela cultivar. Su mente se encargará del resto. Su enfoque lo hará posible. Su compromiso es esencial. Pero nada de esto se activará si cada noche se acuesta cargando el mismo peso emocional. Libérese de esa carga. Deshágase de ella antes de dormir. Agradezca las lecciones del día. Concluya el ciclo diario con humildad y grandeza. Y repítase, aunque su corazón aún no lo sienta. Estoy listo. Estoy avanzando. Mi mente ya opera a mi favor. Esa semilla, plantada con intención, posee más poder que años de confusión mental, porque lo que usted cultiva con certeza florece intensamente. Cada noche es relevante. Cada noche tiene impacto. Cada noche trae oportunidades. No espere a que llegue el lunes. No aguarde a un futuro cercano. No anhele un acontecimiento extraordinario. Espere el silencio de esta noche. Cuando llegue el instante decisivo, esté listo. En ese breve momento justo antes de caer en el sueño, tiene la oportunidad de elegir quién quiere ser al despertar. Esta elección constituye el acto más transformador que una persona puede llevar a cabo al liberarse de su antiguo ser. Las acciones de un individuo antes de dormir reflejan el verdadero grado de su liderazgo interno. Lo que haya logrado durante el día carece de importancia. No importa cuántas tareas haya completado, cuántos objetivos haya alcanzado o cuántos premios haya recibido. La clave radica en cómo se comunica consigo mismo en la calma, cuando ya no hay distracciones, cuando la presión se ha desvanecido y no hay nadie a quien impresionar. Ese monólogo interno entre la persona que fue y la que desea ser es lo que realmente guía su vida. No son los esfuerzos aislados, sino las narrativas que se repiten en la penumbra. Esa es la voz que determina su identidad. Y esto es lo fundamental. Cada ser humano actúa como un creador mental. Reconozca o no, cada noche edifica una estructura interna, un castillo.